Shai Gilgeous-Alexander es un falso MVP, el Oklahoma City Thunder únicamente es un buen equipo por lo que le pitan los árbitros, y todo este tipo de cosas han estado rondando muchísimo en la conversación sobre la NBA en los últimos días, sobre todo a raíz del último partido que disputó el Oklahoma City Thunder ante Los Ángeles Lakers, partido que terminó con marcador de 125-107 a favor del Thunder y que significó el 2-0 a favor de ellos en esta serie. Y aunque en este partido tuvimos muchísimas jugadas polémicas como la falta flagrante que le pitaron a Shai Gilgeous-Alexander, el supuesto flop de Chet Holmgren en esa jugada con DeAndre Ayton, otra interferencia al aro que le marcaron a DeAndre Ayton y unas cuantas más jugadas de este tipo que muchos catalogaron como flopeo o que los árbitros simple y sencillamente estaban a favor del Thunder y que preferían que Oklahoma ganara por encima de Los Ángeles Lakers, han estado dominando muchísimo la conversación en estos últimos días. Pero, aunque sea el tema central del video, en esta ocasión no nos centraremos específicamente en lo sucedido en este partido, sino en tratar de verificar o desmentir si el Oklahoma City Thunder y Shai Gilgeous-Alexander son tan buenos como equipo y como jugador, gracias a lo que le pitan los árbitros partido tras partido. Y para empezar, seré muy claro y muy directo. No, Shai Gilgeous-Alexander no es el vigente MVP, y probablemente repetirá el premio esta temporada gracias a lo que le pitan los árbitros partido tras partido. Y tampoco el Oklahoma City Thunder es ese equipo que ha sido tan dominante a lo largo de las últimas 2 temporadas gracias al silbato que tienen. Entiendo que hay jugadas que pueden ser bastante polémicas y que honestamente yo también pitaría de diferente manera, pero eso no quita que sean con amplia diferencia el mejor equipo del mundo en la actualidad. Yéndonos a los números, en esta temporada el Oklahoma City Thunder fue la segunda mejor defensa de la liga, únicamente por detrás de los Boston Celtics, y la competencia estuvo bastante pareja. Y en ofensiva tampoco se quedan atrás, pues fueron el quinto mejor ataque de toda la NBA, promediando 119 puntos por partido, mientras que únicamente permitían 107. Esto quiere decir que en una temporada en la que únicamente perdieron 18 partidos y ganaron 64, el margen de victorias que tiene el Thunder es de 12 puntos. Pero ya sé que la conversación de este equipo no va sobre qué tan buenos son atacando o qué tan buenos son defendiendo, sino que va sobre la cantidad de tiros libres que intentan partido tras partido. Pero es que incluso en ese ámbito, el Oklahoma City Thunder ni siquiera está entre los equipos que más tiros libres intentan partido tras partido. En la temporada regular fueron el equipo número 17 entre los equipos que más tiros libres por partido intentaban en la NBA. Así es, ni siquiera estuvieron en el top 10 y fueron superados por equipos como Orlando Magic, que fue el número 1, Los Ángeles Lakers, que están siendo parte de toda esta polémica, los Dallas Mavericks incluso, los Detroit Pistons y también los Denver Nuggets, donde juega Nikola Jokic. Y en playoffs tenemos más de lo mismo, por más que últimamente está siendo bastante polémico, sobre todo por el último partido ante los Lakers, pero también vimos muchas quejas en esta serie ante los Phoenix Suns. La realidad es que el Oklahoma City Thunder una vez más está fuera del top 10 entre los equipos que más tiros libres intentan partido tras partido. En la posición número 11 se ven superados por justamente equipos como Los Ángeles Lakers, los Minnesota Timberwolves, Orlando Magic, que ya está eliminado, pero entre los que siguen disputando partidos está los New York Knicks y los Detroit Pistons. Y es que mientras en estos playoffs tuvimos a los Denver Nuggets promediando 30 tiros libres intentados por partido, el Oklahoma City Thunder se quedó en apenas 22 y están recibiendo muchísimos más quejas, mientras que de Denver absolutamente nadie se quejó. Pero como ya todos sabemos, si hay un jugador en específico en el que todas estas críticas recaen con mayor fuerza, ese es Shai Gilgeous-Alexander. Y los números una vez más lo respaldan como un jugador que no depende enteramente de las faltas que se le piten para ser uno de los mejores del mundo, y que obviamente los logros que ha reunido tanto individual como colectivamente no dependen del arbitraje que recibe. Obviamente influyen, pero sería bastante reduccionista de nuestra parte y sobre todo bastante hipócrita restarle mérito por esta clase de estadísticas. Y más si tenemos en cuenta datos históricos como los siguientes. Shai Gilgeous-Alexander jamás ha liderado a la NBA en tiros libres intentados por partido. De hecho, en esta temporada, durante la temporada regular, fue el cuarto lugar, promediando 9.03 tiros libres intentados por partido. Fue superado por jugadores como Deni Avdija, Giannis Antetokounmpo y Luka Doncic, que fue el jugador que más tiros libres por partido promedió en la NBA, con 10.08. Y en playoffs, una vez más lo tengo que decir, tenemos más de lo mismo. Si bien Shai Gilgeous-Alexander está entre los jugadores que más tiros libres intenta cada noche, la realidad es que está un tanto lejos de ser el que más intenta.
Porque en estos playoffs el jugador que ha liderado la NBA en tiros libres intentados por partido ha sido Paolo Banchero con 10.6, seguido de Cade Cunningham, quien promedió 10.3, y ahora sí Shai Gilgeous-Alexander en tercer lugar con 10.2. Y si bien ahí la competencia está bastante más reñida, no veo absolutamente nadie quejándose de los tiros libres que intenta Cade Cunningham partido tras partido, y tampoco escuché a nadie quejarse de los tiros libres que intentó Paolo Banchero. Y a ver, entiendo que mucho de esta conversación va acerca de las formas, acerca del flop y todo lo relacionado a esto. Y aunque para el flop no tenemos ninguna justificación válida, pues es algo que indudablemente afecta al deporte, también tenemos que ser muy honestos en este aspecto, porque se actúa como si Shai Gilgeous-Alexander fuera el único que flopea en la liga cuando está lejos de ser así. Hemos visto a Nikola Jokic fingir muchísimas faltas, a LeBron James más de lo mismo, y eso que está involucrado en el escándalo del partido anterior. El mismo Luka Doncic basa muchísimo de su juego en conseguir faltas. Y así podríamos ir con absolutamente todas las estrellas que hay en la NBA. Absolutamente todos han hecho flop. Algunos en mayor medida que otros, pero al final del día el problema es el mismo: fingir faltas está mal y no le hace bien al deporte. Y aunque en ese aspecto los entiendo, ya que puede ser bastante frustrante y poco atractivo ver a jugadores flopear, en este momento de la liga parece prácticamente imposible deshacernos de ese aspecto negativo, a menos que las normas cambien y empiecen a beneficiar la defensa, porque de lo contrario es algo que seguirá pasando y los jugadores seguirán aprovechando. Y digo aprovechando porque hasta para flopear y sacar faltas como lo hace Shai Gilgeous-Alexander o Luka Doncic se tiene que ser un jugador bastante talentoso y capaz. Y aún con todo esto les aseguro que tanto Shai Gilgeous-Alexander como el Oklahoma City Thunder seguirían ganando muchísimos partidos y probablemente estarían en las mismas instancias en las que están ahora, siendo el actual campeón y el actual MVP respectivamente, con todo a su favor para repetir dichas hazañas. Y además hay otro dato bastante importante que muchos ignoran a la hora de medir cuántas faltas recibe tal o tal jugador y si eso está bien o mal, obviamente entre comillas, y esa es la cantidad de drives que tiene cada jugador por partido. Con drives me refiero a ataques al aro, es decir, cuántas veces intenta penetrar tal o tal jugador, y en esto Shai Gilgeous-Alexander es un especialista, pues está en tercer lugar, únicamente por debajo de Deni Avdija, que fue el líder de la liga en este aspecto, y de Jaylen Brown. Y si somos inteligentes nos daremos cuenta de que si un jugador ataca tantas veces a la canasta, recibirá mucho más contacto y por ende es mucho más probable que le piten faltas. Así que por más que puedan encontrar uno o dos clips de Shai Gilgeous-Alexander flopeando cada cierto tiempo, la realidad es que la mayoría de esas faltas que le pitan bajo el reglamento están bien pitadas. Otra cosa muy diferente es que ustedes prefieran que el juego sea muchísimo más fluido y se permita muchísimo más contacto, pero esa ya es otra conversación. Y bueno, ¿saben qué otros jugadores son de un estilo bastante parecido al de Shai Gilgeous-Alexander? En cuanto a atacar al aro y jugar a la media distancia, tienen números hasta superiores a él en cuanto a tiros libres intentados por partido. Así es, jugadores como Kobe Bryant y Michael Jordan tienen temporadas en las que han superado a SGA en estos rubros. Y eso que según muchos seguidores de la NBA, antes se permitía más contacto y no pitaban tantas faltas. Pues para que me entiendan, en la temporada de 1986-1987, Michael Jordan promedió 11 tiros libres intentados por partido. A la temporada siguiente promedió 10.5 y tuvo temporadas en las que promedió 9.8 y 9.1. Y ni siquiera aplica decir que en los playoffs era diferente, porque MJ promediaba más tiros libres intentados por partido en postemporada que en temporada regular. En los playoffs de la temporada 1984-1985, Michael Jordan promedió 14.5 tiros libres intentados por partido, y en la temporada 1988-1989 promedió 13.5, además de otras dos temporadas en las que promedió 13 tiros libres intentados por partido. Son muchísimos y absolutamente nadie se queja de eso, y está perfecto porque nadie puede negar que Michael Jordan era uno de los jugadores que más atacaba al aro, que más contacto recibía, y al ser prácticamente indefendible, pues lo único que podían hacer para detenerlo o medianamente detenerlo era hacerle faltas. Y les tengo una noticia: con Shai Gilgeous-Alexander pasa algo bastante similar, solamente que adaptado al básquetbol moderno. Pero si con esto no tienen suficiente, ahí les van los números de Kobe Bryant. Pues Kobe en la temporada 2006-2007 promedió 10 tiros libres intentados por partido. En la 2005-2006 lo mismo, y en la 2004-2005 también 10 tiros libres intentados por partido. Y en playoffs, aunque él sí bajó sus promedios en cuanto a tiros libres intentados por partido, la realidad es que tampoco son bajos. Tuvo muchas postemporadas promediando al menos 8 tiros libres intentados por partido,
además de otras en las que promedió 9.2, 8.7 y hasta 9.4 tiros libres intentados cada partido. Así que no, la cantidad de tiros libres intentados por Shai Gilgeous-Alexander ni siquiera es un caso aislado, por lo que no hace falta que se engañen diciendo que tanto él como su equipo son tan buenos como lo son en la actualidad gracias al silbato que tienen, porque al final del día podrá haber decisiones polémicas, pero eso lo hemos tenido siempre, tanto para ellos como para cualquier otro equipo de la liga. Y además, hablando específicamente del Thunder, les aseguro que si les quitan esas 2 o 3 jugadas a lo mucho que encuentran cada partido, y que de hecho algunas son bastante rebuscadas, seguirían ganando la mayoría de sus encuentros. Pero nada, hasta aquí el video de hoy. Ya nada más déjenme en los comentarios si están de acuerdo con mi análisis y mi pensamiento, o si ustedes se mantienen en su pensar de que Shai Gilgeous-Alexander y el Oklahoma City Thunder le deben su éxito prácticamente a lo hecho por los árbitros partido tras partido. Y si ya llegaron hasta acá, obviamente también no olviden suscribirse al canal, se los agradecería muchísimo. Y pues nada, nos vemos a la próxima.